Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Descúbrete y Empodérate. Como todos los viernes, recuerden que ya estamos a las 3 de la tarde aquí por Change TV, la televisión del cambio. Y bueno, pues hoy traigo a un gran invitado que nos va a estar hablando de un tema muy importante. Pero antes de hablar, de iniciar, pues me gustaría presentarlo. Él es un líder empresarial, social y además también del deporte, el actual Salvador Estrada. Tiene 30 años de experiencia en la banca, es director de crédito, ha sido director de crédito en Scotiabank y director de cobranza en diferentes bancos. Bienvenido, Salvador, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, Gani. Mucho gusto estar en tu programa. Pues para mí es un placer tenerte aquí porque te conocemos, o yo te conozco más bien en la faceta del deporte. Es correcto. ¿No? Como un gran piloto y obviamente campeón, ya sabemos que te llevaste un gran logro ahora el pasado fin de semana en el Speed Fest, que se te olvidó traer tu trofeo para mostrar. Es cierto. Qué barbaridad, pero ya lo estaremos mostrando en redes sociales. Ya. Pero hoy vamos a hablar de la parte profesional tuya en el tema de la economía. Me gustaría que primero tú nos compartieras un poquito de tu área profesional. Ya comenté que tienes 30 años de experiencia en ella, pero que nos platiques un poquito de estos 20 años de experiencia, porque posteriormente a eso estaremos hablando sobre la decisión global, lo que va a suceder o lo que está sucediendo más bien en el mundo, lo que viene para México, para China, para todos los países. Pero previo a esto, pues me gustaría que el público te conociera un poquito más y que nos platicaras de ti. Gracias, Ani. Pues sí, yo soy actuario por parte de la UNAM y mi primer trabajo fue en Banamex como ejecutivo de cuenta. Me fui a vivir a Tijuana, yo viví en provincia muchos años y recorriendo las distintas plazas, Baja California, Veracruz, Puebla, hasta Quintana Roo. Llegué a tener 2 estados a mi cargo. Y después en el año 2000 me trajeron como director de crédito de Scotiabank. Entonces yo veía todo el crédito de consumo, o sea, el crédito hipotecario, el crédito de tarjetas de crédito de auto y créditos personales. Y en aquella época fue muy importante, que es algo que pues a lo mejor te lo doy a ti como primicia, que se llenaban solicitudes. Entonces todos los bancos mandaban su solicitud de crédito a un área central, porque eso mandan las reglas prudenciales de crédito de la banca, que sea alguien que decida ya no el ejecutivo de cuenta en sucursal, sino que haya un área central que tome la decisión para evitar el contacto y evitar malos manejos. Entonces me mandan para México como director de crédito y yo dije, bueno, a ver, ¿por qué no hemos automatizado este proceso? Porque pasaban semanas y a veces meses y no sabías qué había pasado con tu solicitud. Entonces, el primer sistema que hubo en México, que vino a revolucionar la banca en México, y puedo decir con todas las palabras que yo fui el que hizo ese cambio, la gente no lo sabe, pero quien realmente aceleró todo el proceso y que hoy lo que vemos como algo normal de llenar una solicitud y que te la autorizan, pues me tocó hacerlo. ¿Por qué? Porque era llenar la solicitud, mandar un fax y llegaba un fax, si llegaba bien o llegaba borroso, se perdía el expediente, vuélvelo a mandar. Entonces dije, bueno, vamos a automatizar esto. Y llegamos a hacer algo muy importante que hoy en Scotiabank se llama el Sistema de Evaluación Automática, pero tenía un truco. Las siglas son SEA, Salvador Estrada Arellano. Entonces me mandó la Comisión Nacional Bancaria, dijo, no, eso no puede ser posible. Me mandaron una auditoría y entonces decían que no, que porque no había una intervención, se estaba dando otra vez
la autorización se estaba regresando a la sucursal. Decía, no, lo que estamos haciendo es automatizar para que la sucursal pueda manejar volumen y tenga la respuesta en automático. Ahora, ¿en qué consistía? En llenar la solicitud y tú declarabas tus ingresos. Entonces yo te daba una preautorización checando buró y con los estándares de crédito, yo te decía, esta persona alcanza tanto en hipotecario, tanto en auto, tanto en tarjeta, en ese momento. Entonces, de pasar a semanas o meses, se volvió a 2 minutos. En lo que llenabas la solicitud y el sistema iba y regresaba y te daba la autorización, porque checaba buró de crédito. Tú estabas en buró de crédito, te rechazaba. Claro. En buró de crédito negativo. Entonces, hay que entender, porque si estoy en buró de crédito, bueno, todos estamos en buró de crédito, positivo o negativo. Y entonces, eso hizo que la Comisión Nacional Bancaria se volvió a la loca y decía, no, eso no puede ser, porque fuimos el primer banco que respondía en línea. Entonces teníamos cosas tan extraordinarias como, si antes de las 12 del día tú me llenabas la solicitud en una agencia de auto, y el auto estaba, porque bueno, a veces tú dices, quiero el auto rojo, 4 puertas. Y bueno, si el auto sí estaba, yo te daba la autorización, se emitía la factura, y a las 5 de la tarde te estaban entregando tu carro, el mismo día. En el caso de hipotecario, también hice todo el proceso en donde conectaba yo con la unidad de evaluación, con los abogados y luego con el notario. Entonces se disparaban las señales al mismo tiempo y cada quien iba trabajando. Entonces, si la casa estaba lista y terminada, te estabas metiendo a tu casa en menos de 15 días. Entonces, fue un boom en donde nos empezamos a quedar con todo el mercado. Y claro, la Comisión Nacional Bancaria decía, no, a ver, y me volvían a... Pero ya después de la tercera auditoría, ya me levantaron sospecha. Dije, ¿por qué vienen tan seguido? Pues nada, resultó que a los 2 años, al año y medio, 2, copian más o menos el modelo y se lo dan a Banorte. Y entonces ahí empiezan todos los bancos a automatizarse y a replicar. Pero a ver, pues nadie sabía cómo estaba hecho el Ferrari, hicieron las cosas ahí más o menos. La verdad es que el Ferrari, el único que conocía muy bien todo, era mi equipo. Y entonces teníamos hasta un sistema, un modelo muy especial de detección de fraudes. También nos volvimos los que menos fraudes teníamos. Entonces los bancos se volvían locos porque decían, nos están pegando mucho por la automatización. Pues sí, pero yo no di todos mis secretos, ¿no? Yo nada más cumplí con las reglas para que la bancaria. Entonces, del año 2002, 2003 empezó ya a multiplicarse en todos los bancos. Entonces, tengo la suerte de haber hecho eso. Lamento no haberlo patentado, porque hoy no estaríamos aquí sentados, estaríamos en Dubái haciendo la entrevista. Y luego, bueno, pues ya con los años me empecé a aburrir, porque yo como director de manejar apenas 500 o 600 operaciones al mes, nos volvimos a manejar hasta 25,000 operaciones mensuales. Pero como estaba automatizado, ya nada más llegaba a mí las autorizaciones pendientes, los montos altos o los casos difíciles. Entonces realmente yo trabajaba 2 horas diarias. Y ahí vino mi inquietud donde dije, bueno, ahora voy a hacer algo. Y puse un negocio. Lo primero que puse fue un café de internet en el metro. Y era la moda que estaban los cafés internet. Y empezó a crecer el negocio hasta que nos llegó Marcelo Ebrard y puso los cafés automáticos o gratis para la gente. Entonces nosotros nos salimos, nos cambiamos de giro, pero seguí con los negocios del metro. Y de ahí también pues empecé a hacer un terrenito y a construir una casita. Entonces empecé a hacer negocios ya teniendo todo controlado en la banca. Entonces como empresario pues ahí también empecé a enfrentar lo que vive el empresario realmente. Entonces pues también les puedo contar que, a ver, todo el mundo dice, yo quiero ser empresario. Es muy difícil. Tu sueldo te cae a la quincena, pero como empresario, si el negocio no sale, no viene el flujo. Y luego es el único que te queda sin la quincena. Así es, exactamente. Y hay algo muy importante que doy en mis pláticas y en mis charlas, es donde a los emprendedores y empresarios que dicen que no han podido detonar, hay que distinguir muy bien entre utilidad y flujo. Este es el meollo de todo.
Sí hay que tener buenas ventas, por supuesto, hay que ser vendedor de lo que tengas y hay que cubrir una necesidad para que las ventas sean importantes. Yo ahorita hablo de las dos formas de hacer dinero en ventas. Pero como empresario, cuando ves la cuenta de cheques llena, dices, ay, traigo dinero, y van y se compran un carro. Espérame, está tocando el capital que tienes que reinvertir. Ese no es tu dinero. Tú tienes que ver con el contador de cuánto vendiste, cuánto fueron tus costos y cuánto te está quedando para ti después de impuestos, porque es otro problema. Dices, mira, me lo gasté, oye, pero debes de impuestos 100,000 pesos. Ah, qué barbaridad, ¿por qué no me dijiste? Pues la lógica dice que si vendes tienes que pagar impuestos. Y entonces tú agarraste tus costos, pero en tus costos no metiste los impuestos y entonces te estás consumiendo el negocio, porque le empiezas a pegar a los inventarios, porque le empiezas a pegar a tu gasto de flujo de nómina. Entonces, ¿no tengo para pagar la nómina? Pues no, porque sí vendiste, pero te lo gastaste en cosas que no te generan, que no dan una utilidad. Entonces, es muy importante distinguir qué es flujo y qué son utilidades. Las utilidades, haz con ellas lo que quieras, después de impuestos. Muy bien. Aquí anuncio para el SAT. Sí. Muy bien. Y el otro lado es en las ventas. En las ventas hay dos formas de hacer dinero. O vendes masivo mucho, aunque tengas poco margen, o vendes poco con mucho margen. Entonces tienes que tener o productos masivos que la gente quiera comprar por todos lados, o tienes productos muy exclusivos que generan un margen muy importante. Y fíjense, esto se detonó ahora con lo que pasó con China, con las bolsas, cuando pues algunas marcas importantes, sobre todo de mujer, bolsas que el costo real es de $100 y las venden en $2,000 o $5,000. Entonces tú te sientes ofendido y dices, no, claro que no, eso no vale. A ver, el costo es ese porque se hacía en China, ese es su costo. ¿Qué pasa? La marca es lo que te está vendiendo, entonces por eso ese margen tan grande es cuando esa marca, pues por cada bolsa que vende, o por cada zapato, o por cada traje, o cada vestimenta, tiene un margen muy, muy elevado. Por eso no necesita vender mucho. Sí vende, pero no vende popular, acuérdense. Entonces es la diferencia. O contrario, pensemos en los teléfonos celulares. Todo el mundo tiene un celular, entonces hay una competencia por tecnología y por precio. Entonces, cuando tú vendes muchísimos celulares, pues claro, tienes utilidades de a poquito, pero mucho. Entonces, es lo que hay que entender. Cómo que tu negocio, ¿qué es lo que vende? Una miscelánea, pues trata de vender mucho porque los márgenes son muy poquitos. Algún producto, lo que hace, por ejemplo, pensemos en marcas de comida Bimbo, pues vende mucho con márgenes muy pequeños. Oye, bueno, ahora que conocemos esta faceta de como actuario, ¿no? Salvador, pues, y nos queda claro que obviamente tienes una gran experiencia para todo lo que nos has compartido. Y ya no podemos hacer un corte, pero en el siguiente corte me gustaría que nos platicaras, ya de hecho nos compartiste a lo mejor empresarios o emprendedores que a veces ponen un negocio y no les queda como claro y se van a hacer otro negocio y demás porque no terminan de entender el por qué tienen esta parte a lo mejor del museo y dicen, es el negocio que es el negocio más bien, o es el artículo lo que no funciona, ¿no? Y saber que somos nosotros mismos porque no llevamos a lo mejor de manera adecuada este negocio. Pero nos vamos a un corte, y regresando a este corte me gustaría que nos hablaras también, obviamente, el tema de la recesión global, lo que va a estar sucediendo a nivel global, lo que está pasando ahorita. Me gustaría que también tocáramos un poquito del tema de la pandemia, para que podamos entender todo el contexto de lo que ha estado pasando durante estos años a los mexicanos y al mundo. ¿Te parece? Claro que sí. Vamos a ir a un corte y regresamos. Recuerden que estamos en su programa Descúbrete y Empodérate, y ahora con nuevo horario todos los viernes a las 3 de la tarde. Regresamos. Hola, soy Cecilia Ramírez
representante de la empresa Unionis, tu aliado en salud. Somos asesores integrales de salud que te agendamos citas con los médicos de acuerdo a tus necesidades. Pueden ser médicos generales o pueden ser médicos de alta especialidad. Si de ahí deriva una necesidad de unos estudios clínicos, te acercamos con esos laboratorios que tú necesitas. Asimismo, si tienes una necesidad de un internamiento en un hospital privado, te podemos ayudar a dar opciones correspondientes. Es importante para nosotros comentarte que estamos ya con un programa que se llama Contacto Médico, el cual habla sobre las especialidades médicas, las cuales nos van a dar información relacionada con enfermedades y así tú poder conocer a qué especialidad acudir. Esta se transmitirá los días martes a las 10 de la mañana por Chain TV, la cual está patrocinada por Unionis. Te invitamos, no faltes, Contacto Médico. Trabajar en equipo es estar convencido de que nadie llega a la meta si no llegamos todos. Hola, soy tu amigo Juan José Morales, creador de Crack Team 1000. Somos un equipo de más de 190 amigos de más de 20 profesiones en más de 14 países, con una sola visión, Visión Crack. Te espero, te invito a tu programa favorito, Crack Team el programa, todos los viernes a la 1 de la tarde, donde con profesionales, con profesionistas, platicaremos sobre temas de contaduría, leyes, mercadotecnia, sistemas y muchos más aspectos que te pueden servir en tu negocio. Todos los viernes a la 1 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Gracias. Hola, mi nombre es Antonio Nolasco, consejero y consultor de empresas con más de 25 años de experiencia como CFO en empresas transnacionales. Hola, mi nombre es Brenda Nolasco, coach empresarial, especializada en liderazgo, equipos de alto desempeño y desarrollo organizacional. Te invitamos a nuestro programa Arsenal Directivo, que está dirigido para empresarios y ejecutivos, donde veremos temas como desarrollo organizacional, gobierno corporativo, finanzas estratégicas y liderazgo ejecutivo, entre otras. Con este cúmulo de arsenal, haremos de tu empresa una empresa mucho más rentable y que trascienda el futuro. Te invitamos todos los jueves a las 4 p.m. por Change TV. Arsenal Directivo, construyendo empresas eficientes y rentables. Nos vemos ahí. Y ya estamos aquí de regreso con nuestro gran invitado, que es el actuario Salvador Estrada. Y bueno, Salvador, nos estabas compartiendo algunas técnicas o objetivos que, bueno, no objetivos, sino algunos procesos que no hacen bien los emprendedores o los empresarios para lograr sus objetivos. Pero me gustaría también que nos compartieras qué está pasando en México a nivel económico, qué está pasando en China y qué está pasando a nivel global. Sí, muy bien. Pues mira, México está en un proceso de crecimiento muy pequeño en el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, para que lo entiendan, es la suma de todos los bienes y servicios que se consumen en el país, te da un flujo de cuánto se vende a nivel nacional. Entonces, las ventas están bajando, el consumo de bienes y servicios está bajando en México. Esto nos lleva a que el país
pues empieza a tener, la gente tenga menos dinero, consuma menos, y se vuelve un ciclo virtuoso, infortuno, porque pues, corto gente, pues menos gente trabaja, menos gente tiene para comprar, entonces se vuelve un ciclo en donde el dinero viene a la escasea. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este año llevamos 2 años negativo, abajo de cero, o sea, crecimiento cero, y esto hace que si son 2 trimestres seguidos, se vuelve una quiebra, una economía negativa, una quiebra técnica del país porque no está generando. Esto no quiere decir algo bien importante. En economía los países no quiebran. No es como los negocios, entiendan algo y dicen, oye, no se espanten, el país va a quebrar. No, a ver, no va a quebrar el país porque los países no quiebran, los países siguen teniendo flujo. Claro, tienen que hacer otras estrategias económicas para regresar a que se genere otra vez esa venta, y se genere ese flujo, haya dinero para que se generen más compras, para que la gente exista la producción. Pero ¿qué está pasando? Mucha de la producción China se fue metiendo poco a poco. Entonces, es el caso, voy a contar el caso de Cuba para dejarlo muy claro, y no quiero contarlo en México, pero en Cuba pues muy claro. Cuando Castro, que se queda con la isla, él empieza a trabajar con todos y tienen las granjas de pollo. Entonces él decía, producir 1 kilo de pollo me cuesta, voy a hablar en dólares, me cuesta $1. 1 kilo de pollo, producirlo y ponerlo a la venta. Entonces, de repente llega un barco, por cierto, gringo, y le vende el kilo de pollo a 50 centavos. Entonces Castro dice, ah caray, me sale más barato comprarlo que hacerlo. Y empieza a comprar el pollo y dejan de existir las granjas. Pero a ver, en el momento que tú cierras las granjas, pues te quedas sin empleos. Claro. Cerraste un ciclo. Entonces, pues ya no hay que generar grano para que coma el pollo, porque ya no hay quien te lo compre. Entonces también se tronó los del grano. Entonces, colapsaste el pollo a nivel nacional en Cuba y dijiste, pues lo compro. Pues sí, pero el que lo está vendiendo, y una vez que estás colapsado dice, ahora te lo vendo a $1, pues tú ya no tienes forma de producirlo porque no puedes echarlo a andar. Entonces, eso es lo que haces. Cuando tú compras y delegas que otro país haga tu producto, estás colapsando tus productos internos, todo tu proceso. Entonces, ¿qué pasó con Cuba? Pues ahora ya ni pollo tienen, porque ya tampoco tienen para comprarlo. Lo siguen comprando, pero pues ya poquito, y los cubanos ya casi no consumen ni carne. Entonces, eso es lo que pasa cuando otro país absorbe y tú dices, pues me sale más barato. Y por eso todo el mundo se fue a China. Y aquí entra algo bien importante. A Estados Unidos le pasó lo mismo. Por eso ahorita Trump está enojadísimo. Dice, no, quiero que vuelvan a echar a andar todo. Espérame, perdiste la mano de obra, perdiste los técnicos, porque China hizo algo muy especial en el mundo. Voy a tocar 2 puntos. Una, ¿cuántos países ha invadido China en los últimos 50 años? 1. ¿Cuántos países ha invadido Estados Unidos en los últimos 50 años? 17. Mientras Estados Unidos o algunas economías se han dedicado a la guerra, China se dedicó a la economía. Y sin querer, hoy China es dueño de casi todo el mundo. Porque ellos dijeron, ven, yo te hago todo barato. Pero todos decíamos hace tiempo, ay, es producto chino, malísimo. Pero los chinos hicieron algo bien importante. Te dijeron, vete para acá, Te hago barato. Pero, 2 cosas. No te voy a cobrar impuestos, pero me vas a enseñar cómo hacerlo. Me vas a mandar a tus técnicos, me vas a mandar tu tecnología y la voy a entender. Y los chinos se pusieron a entender, a ver, así se hace, así. A ver, hazlo acá. Y empezaron a hacerlo acá, poco a poco.
Y voy a decir algo. Ellos compraron una marca de autos sueca. Esa marca de autos vinieron todos los chinos y vieron cómo funcionaba. Estoy hablando del año más o menos 2005. Se fueron, porque China hacía sus carros, pero malísimos. Se fueron y replicaron esa misma, así, pero medidas, y le hicieron 10 veces más grande. Y empezaron a hacer los mismos autos, bien copiados, muy bien hechos, y entonces empezaron a salir al mercado. Pero lateralmente, toda esa tecnología la empezaron a hacer en sus demás carros. Y por eso hoy vemos cerca de 50 marcas chinas. Ellos multiplicaron, entendieron, y con la tecnología la mejoraron, pero a costos muy baratos, y aparte pues tienen subsidios. Entonces los chinos hoy dicen, oye, Nissan quiere competir. No, ya no tiene cómo competir. Corea quiere competir, no. Ford quiere competir, no. Entonces por eso Trump está desesperado. Bueno, esto es lo que pasó con la economía, que los chinos se metieron a todos lados. Dijeron, yo te hago. Entonces, de alguna forma, se volvieron socios en tu país. ¿Qué está pasando en México? La industria del zapato en León, ¿por qué tronó? Porque hicieron lo mismo que con el pollo. Pues sale más barato hacer los zapatos allá. Pues sí, pero cerraste todas las picas. Las picas son los pequeños negocios de los zapateros. Y empezaron las zapaterías a fabricar en China y a traerlo. Salía más barato. Perdón. Entonces, colapsaste a León. Porque se volvió comerciante y ya no productor. Entonces, eso es lo que está pasando en todo el mundo, en donde los chinos se metieron, y eso, yo no voy a la guerra, no necesito ir a la guerra. Yo necesito producir, aprender y hacer, y venderle y darle de comer al mundo. Que ese es otro problema que tiene. Todavía China no ha podido darnos de comer, pero aguas, porque pues ya vienen. Sí, porque hoy ya hay tecnología en donde en un espacio de una habitación puedes producir a través de ciertas hidropodia y ciertas cosas, que la hidropodia es que a través de agua se alimenta a los vegetales y con ciertas sustancias y químicos alcanzas a producir mucho más volumen en menor espacio y mucho más rápido. Entonces, pues va a llegar el momento en que tú en tu casa tengas una recámara donde tengas jitomate, aguacate, varias cosas, y se esté cosechando muy sano, porque no necesitas nada. De hecho, ya hay gente que ya es autosuficiente. Exactamente, ¿no? Es correcto. Ya prácticamente nos vamos a volver a ir a otro corte. Pero yo creo que nos estás dando ahorita una cátedra en estos temas, sobre todo porque lo vemos. Yo ahorita que tú lo estabas compartiendo y comentando, decía, pues lo vamos a llevar esto que me estás diciendo a una empresa, ¿no? Porque al final México, cualquier país en temas de economía es como si fuera una empresa. Absolutamente. Obviamente, como tú lo acabas de decir, no es un comparativo como tal, porque un país no puede quebrar económicamente, tiene sus estrategias, ¿no? Para poder solventar esta parte. Pero sí creo que a lo mejor eso también sucede en algunas empresas, mientras algunas empresas se están dedicando a pelearse, a estar en guerra, otras se están dedicando a trabajar y buscar nuevas estrategias sin meter todo este conflicto, ¿no? Correcto. Vamos a ir a un corte y regresamos nuevamente con el actuario Salvador Estrada para que nos comparta más un poquito ahora. Ya nos hablaste como a nivel global qué es lo que estaba pasando con China, qué está pasando con todos los demás países mientras todos dormíamos, ellos estaban avanzando, y ahora vamos a ver también qué viene para México, qué hay ahorita en México en temas económicos, y qué podríamos hacer también para poder seguir avanzando, sobre todo el sector empresarial, que también es una parte importante para que se mantenga México también avance. Es correcto. Vamos a ir un corte y regresamos. Yo soy Eduardo Aguirre y ella es Verónica Garfias. Y entre ambos conducimos el programa Y ya te la sabes, en donde cada semana, los miércoles a las 5 de la tarde, vamos a tener invitados especiales, grandes directivos, que van a enseñarte y darte herramientas para que tu empresa crezca. Ya lo sabes, miércoles 5 de la tarde por Change TV, la televisión del cambio. ¿Y ya te la sabes? Soy Octavio Urbina Álvarez, artista plástico, promotor cultural.
presidente de CIPLAM, la Confederación Internacional de la Plástica Mexicana, vicepresidente del Consejo Mundial de Artistas Visuales, COMAP. Te invito a que me acompañes en mi programa Los Recovecos del Arte, donde veremos la creación de las obras, los artistas, sus talleres, esos rinconcitos de la intimidad de los artistas. Todos los miércoles aquí en Change TV a las 4 de la tarde, la televisión del cambio. Y recuerda, el arte es el alimento del espíritu. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Antonio Salas Velasco, soy investigador biomédico, neurofisiólogo y presidente de Biomagnética Salas. Hacemos y hemos hecho investigación por muchos años, más de 20 en México y en otros 5 países. La intención del programa, el contenido, lo describe muy bien el título. Salud con ciencia. Es decir, lo que vamos a hacer es invitarlos a ustedes a asomarse a este contexto que es la medicina institucional más la medicina tradicional en un enfoque científico. Agradecemos a todos ustedes que estén aquí en Change TV todos los martes de 5 a 5 y media de la tarde. Bienvenidos. Muchas gracias. Soy Reina Sandoval, me especializo en imagen personal de directores y ejecutivos de alto nivel, ayudándoles a tener un mayor impacto ante sus clientes. Te esperamos todos los jueves 10 de la mañana por Change TV en el programa Fashion Stylist, donde platicaremos sobre tendencias, accesorios, entre otros, y cómo esto puede ayudar a fortalecer tu imagen personal. No faltes, te esperamos todos los jueves 10 a.m. por Change TV. Y ya estamos aquí de regreso en tu programa Descúbrete y Empodérate con el actuario Salvador Estrada. Salvador, ¿qué viene para México? Bueno, ¿qué está sucediendo en México hablando de temas económicos? ¿Qué viene para México? ¿Y qué podríamos hacer en temas económicos para que México pudiera mejorar en algunas condiciones, precisamente en el sector empresarial? Bueno, mira, todo el sector empresarial y también el campo son algo que tenemos que reactivar, ¿no? Mira, China y algunos otros países apoyan a sus empresarios la inversión. Si yo te doy incentivos y pones tu negocio y te digo, oye, los primeros 2 años no te voy a cobrar impuestos porque necesitamos que ese dinero lo utilices para crecer. ¿Por qué? Porque me vas a generar fuentes de empleo y porque me vas a generar producción. Y hay que entender, a ver, el gobierno chino te apoya y te dice, oye, tú haces zapatos, ¿cuánto te cuesta hacer un zapato? Pues me cuesta 50 pesos. Yo te voy a dar 20 pesos de esos 50 para que tú generes más. Entonces existen apoyos, porque realmente lo que está pasando en México, el dinero se destina a ciertos subsidios a la población supuestamente más necesitada, pero lo que necesitamos es generar trabajo para generar economía, porque si yo te regalo el dinero, pues esas personas se gastan sus 3,000 pesitos que les da el gobierno, ¿pero en qué? En productos chinos, en productos extranjeros. Entonces, en México no se está generando la economía. Luego, también, ¿qué está pasando? Mucha gente al recibir su dinero dice, pues me cuesta más ir a trabajar que estar recibiendo, esperar a que me caiga la quincena o el mes, lo que me van a regalar. Acabo de estar en Acapulco en una convención y en el área demostrador en el hotel me decían, pues es que no tenemos más gente porque mucha gente, como Acapulco acaba de tener el problema del huracán, le están dando subsidios. Entonces la gente dice, mi papá recibe, mi mamá recibe, yo recibo, son 9,000 pesos. Pues ya no vamos a trabajar, con eso comemos. Entonces ya no hay empleo, porque tú dices, no hay trabajo. Bueno, sí, también no hay bien remunerado. ¿Por qué? Pues porque las empresas se están ahorcando cada vez más. Entonces necesitamos ese apoyo al empresario, necesitamos apoyar al campo, liberarlo también de ese proceso en donde hay intermediarios. Porque, a ver, lo acabamos de ver y se está dando las noticias en donde
producir el limón, el kilo de limón cuesta 5 pesos. Y dicen, te lo compro en 2 pesos. Pero si producir me cuesta 5, ¿cómo lo voy a vender en 2? Entonces, pues mejor que se eche a perder. Pero el problema es que vayan al súper y a cómo está el limón. Y es cierto lo que compartes y comentas, porque yo ahorita voy analizando todo lo que me vas diciendo, ¿no? Y se me vienen muchas cosas a la mente. Y recordaba precisamente que ahora que fui a Mónaco, decían en el casino, porque pues yo dije, bueno, voy a ir al casino, ¿no? Voy a ir a conocer, a vivir la experiencia. Y compartían que en el casino está prohibido que la gente de Mónaco, o sea, la gente que vive en Mónaco, vaya y juegue ahí. Es correcto. Y decían, ¿por qué? Porque a ellos precisamente tienen un tema de no pagar impuestos, me parece. Es correcto, que no pagan sí, impuestos, y que precisamente decían, pues no pagas impuestos y te vas a ir a gastar tu dinero ahí precisamente en el casino, o sea, no, estaba prohibido. Mónaco les ayuda de esa manera a toda la ciudadanía, a esa parte, pero también les pone ciertas reglas o límites para que pueda ser funcional y no se vuelva como algo vicioso, ¿no? Y creo que lo que acabas de compartir y contar, a mí sí me hace como una buena idea, ¿no? Que hubiera este tipo de estrategias que posiblemente a lo mejor el gobierno dijera, o dice, ¿no? No, es que tienen que pagar. Obviamente, pues sí hay que pagar, pero también deberían de buscar a lo mejor a las chicas o medianas empresas, no estoy hablando de las grandes, porque obviamente como ellas tienen más posibilidades de subsistir, pero sí las micros y las medianas empresas que a lo mejor hubiera esos lapsos de decir, ok, a lo mejor medio año, un año no pagas, ¿por qué? Porque has cumplido durante 10 años formalmente pagando tus impuestos de manera adecuada, ¿no? Y podría ser algo muy útil para que se pudiera levantar y tener ese recurso que se requiere en esta, porque cuando pagas impuestos tú dices, pues ya mi utilidad o lo que iba a tener se me fue ahí. Sí, y mira, y ahora, yo no digo que regalen, que la forma debe ser muy bien pensado. Número 1, condiciones, decir, a ver, en la medida que me generes empleos, te deduzco impuestos. ¿Por qué? Porque de todas maneras, sí, a ver, es que recordemos, ese empleado va a ir a gastar y está pagando un IVA. Entonces, en la medida que tú desempleas gente, pues no estás generando IVA, porque dejo de comprar. Y luego también, creo que tenemos demasiados impuestos. Todo el mundo dice, no, es que hay que ayudar al más necesitado. Perdón, pero por ejemplo, ahora que le pusieron el impuesto a los refrescos, los más necesitados toman muchísimo refresco. El mayor consumidor de refrescos en el mundo es México. Entonces, le pones un impuesto, claro, a ver, entonces, sí estás afectando de cierta manera a la gente más necesitada. Y un detalle muy importante, a ver, entiendan, no consumimos refresco no solo porque está la oferta, sino porque no hay agua. Hay poblaciones que consumen refresco porque no existe el agua potable. No, a ver, hay que entender muy bien muchas cosas, ¿eh? O sea, no todo es la ciudad, eso es bien importante. No todo es aquí donde abrimos la llave y sale agua. Y en algunas colonias dicen, no hay agua, pero sí hay agua. De repente hay agua, entonces la almacenas. Pero hay lugares en donde no hay posibilidad de obtenerla. Y ese es el problema, Salvador, la falta también de conocimiento de lo que pasa a nuestro alrededor. Creemos que nuestro entorno es nada más un cierto círculo. Es correcto. Y no alcanzamos a ver más allá de lo que está pasando. Afortunadamente hoy las redes sociales que yo estoy en desacuerdo que a lo mejor nos limiten en ese sentido, ¿no? A la población, yo creo que el tema de la libertad de expresión sí debe de seguir existiendo, porque nos podemos enterar a través a lo mejor de un Facebook Live qué es lo que está aconteciendo en cualquier lugar del mundo, ya no nada más hablo de México. Y es importante saber para poder entender, tener empatía y saber también cómo poder ayudar a, obviamente desde nuestros limitantes, a todo lo que está aconteciendo. Me gustaría que también nos compartieras y que nos dijeras desde tu experiencia. Obviamente a mí me queda claro que ahorita los puntos que acabas de compartir son tan importantes y ahorita ya me estaba volando la cabeza de hasta muchas cosas que se podrían crear, pero algo muy importante que me gustaría que nos compartieras también es ¿qué le recomendarías tú al sector empresarial
en temas de economía para que su empresa pudiera salir avante. Hay momentos también de que suceden que a lo mejor hay empresarios que dicen, me voy a ir a la quiebra si esto no se compone, ¿no? Y pueden tener 5 o 10 años en la empresa, y hay momentos de crisis que dices, no sé qué voy a hacer. Bueno, primero que nada hay que evolucionar con los mercados. Antes que nada hay que ver qué viene en donde tú estás en tu giro, qué viene adelante. Y por eso ya existe la inteligencia artificial. Nada más que es cierto que la gente la utiliza como un Google. Cómo se maneja la inteligencia artificial tiene métodos. Todo el mundo dice que ya sabe y que con que bajar la aplicación ya la hizo. ¿Perdón? No es cierto, no es así. ¿Creen que les sirve? Está bien, qué bueno, pero no es así. Uno es, ¿qué viene en tu empresa o en tu giro? 2, ¿qué estás haciendo tú para actualizarte y capacitar a tu gente? 3, ¿cómo vas a hacer para entender tu ciclo económico y se adapte a tu... Porque tú dices, sí, ya sé que en diciembre vendo mucho y que en enero las vacas flacas. Muy bien, ¿qué vas a crear para que en enero haya ventas? ¿O qué producto alterno puedes dar? ¿O qué servicio? Ya vendiste un producto y cómo le das un servicio para que en enero tengas un ingreso por el servicio. Déjeme exagerar. Vendiste una televisión en diciembre. Oye, pues en febrero manda la póliza de mantenimiento, pero pues, por 5 pesos. ¿Cómo? Porque como es nueva, pues no necesita, pero pues si la vendes barata puede ser atractivo y generaste un poquito de flujo. O sea, ideas hay muchas, hay cómo hacerlo, que es parte de lo que yo asesorías con las empresas, pero fundamentalmente es para mí 2 cosas, el personal, capacitación constante, y los empresarios no quieren parar en capacitación, no es cara, no es cara la capacitación, y 2, la retención, porque el costo de la rotación del personal es lo peor que puede tener una empresa y no se dan cuenta, porque capacitas, le inviertes, le pagas y se va. Capacitas y entonces medio hiciste bien tu chamba, tu producto o tu servicio quedó más o menos. Y entonces cuando tú capacitas, tanto en producto como en servicios, la gente y se identifica la gente y le das un valor agregado. Y obvio, no estoy hablando de subir los sueldos nada más, Cuando tú creas una identidad, que yo hacía mucho eso con mis empleados en el banco y en mis negocios, cuando la gente crea identidad, y yo les voy a decir algo bien sencillo, íbamos a caminatas los sábados a la montaña. Y no estamos hablando de subir un Everest, estamos subiendo eso. Esa es otra faceta que es la parte que yo he utilizado. Yo me llevé incluso a un rafting, que es el río, descenso en río, a mis empleados, y ahí los conocía yo muy bien, identificaba qué era. Ahora que he estado dando cursos, de repente me dice el patrón, yo no conocía, una persona que le sorprendió mucho, dice, yo no tengo amigos, yo nada más vengo de mi casa a trabajar y de mi trabajo a mi casa, y no tengo amigos. Y se volteó el patrón y me dice, oye, yo no sabía eso de mi empleado. ¿Cómo? ¿Tienes 20 años trabajando con él y no sabías que no tiene amigos? Pues, ¿qué hiciste? Porque además tenemos que comentarles, y yo creo, Salvador, que te voy a tener nuevamente pronto hablando de estos temas, porque obviamente yo tampoco no conocía bien esta, sí sabía que eras actuario, toda la experiencia que tienes, pero obviamente tener esta charla contigo me ha abierto el panorama más para poder entender mucho más cosas, y me queda claro, ya casi nos vamos, me queda claro que necesitamos tener nuevas metodologías, que a través de la pandemia, que lo estaremos ya hablando en otra entrevista, cambiaron las cosas y tenemos que crear identidad. Antes los jefes, se les llamaba jefes, no se hablaba de un liderazgo, se manejaban las cosas de manera diferente, no se creaba identidad, porque no lo creías pertinente, decías, pues este es un trabajador y tiene que cumplir sus funciones. Ahora las cosas han cambiado, no, es así. Y para que una empresa funcione, se tienen que adaptar a los nuevos cambios. Y mira, nada más como resumo, que es un tema que podemos tratar todo un día. Es el jefe, el líder y el coach. Mientras no entendamos eso, porque el jefe te lo da el puesto, el líder te lo da al que hay que seguir.
Pero el coach es el que hace que todo el equipo trabaje. No, no es lo mismo que el líder, ¿eh? Hay que entenderlo muy bien en la empresa. Y con mucho gusto, esto es todo un tema de tratar muy largo, que es jefe, líder y coach. Si no, no va a funcionar tu empresa. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te vamos a ver muy próximamente y danos tus redes sociales para que la gente te siga. Muchas gracias. Estamos en #SalvadorEstrada99. Estamos en TikTok como Salvador Estrada 89 y en Facebook como Salvador Estrada Deporte, Salvador Estrada Arellano, la página. Pues ahí está, pues así es que síganlo y bueno, pues también vean su otra faceta. Ya nos ha compartido más en el tema profesional como actuario. Te veo pronto, Salvador, para que nos compartas más temas empresariales. Muchísimas gracias, Ani.